Saludos queridos patitos, estamos aquí con Estefanía Meléndez, a quien agradezco especialmente poder conversar sobre Venezuela y las elecciones en perspectiva del 28 de julio. Evidentemente, gracias por venir. Gracias, Juan Carlos, por estar tan interesado en el tema y por invitarme. Sé que lo sigues muy de cerca y lo comunicas, que es muy importante para nosotros. Sí, es un tema importante porque después de todo lo que ha pasado con Mariano Corina Machado y después en la primera ronda sucesoria en la designación de candidato, luego el asunto del embajador, que lo fue, el asunto de Manuel Rosales, que le dejaron en el último segundo presentarse en el ámbito virtual, en esa fórmula de presentación de candidaturas, y luego parece que más o menos han medio reconducido en retirar su candidatura. En principio parece que hay unidad respecto del candidato, que no parece que sea uno que va a durar muchísimo en caso de tener disposición de alcanzar Miraflores, y tal vez fuera, en caso de tener triunfo, un modelo de transición, pero ya nos estaríamos alargando bastante porque todavía queda bastante trecho a todo eso. Así es, así es. No ha sido fácil. Bueno, ha sido un camino con altibajos. Bueno, es una batalla fuerte que, como dice María Corina, estamos como en una pendiente empinada con mucho en contra, pero bueno, lo importante es seguir avanzando. Importante resaltar el consenso en el que pudo llegar la oposición, todos los partidos que forman parte de la plataforma unitaria democrática, con María Corina liderando el proceso político, ¿no? Ya que, bueno, ella fue la abanderada después de las primarias. Así que, bueno, es un proceso inédito, Juan Carlos, en la historia de Venezuela. Es un proceso completamente inédito en base a las circunstancias que tenemos hoy en día. Una fórmula política como la que tenemos hoy, en la cual, bueno, hay que resaltar y hay que decirlo, no son unas elecciones libres, no tienen todas las características, no alcanzan para ser consideradas unas elecciones justas y libres. O sea, María Corina debería ser la candidata que ha elegido el pueblo venezolano para representar la oposición, pero está inhabilitada para ello. Y bueno, yo creo que de todas maneras es muy positivo que se haya podido llegar a ese consenso y elegir al embajador Edmundo González como el candidato. Es una persona que tiene, bueno, es un diplomático de carrera y que, bueno, a pesar de que él se retiró de la Cancillería de Venezuela en los años 2002, tengo entendido, es una persona que ha estado, que ha continuado trabajando por la democracia, por la recuperación de la democracia, una persona muy clara en sus valores democráticos y quien tuve el honor de conocer, de trabajar juntos como asesor. Entonces, bueno, es una persona que además entiende muy bien, y yo creo que eso es muy importante, entiende muy bien la foto del panorama internacional, Juan Carlos. Entonces, creo que eso le aporta también una característica muy importante a todo el proceso, ¿no? Yo creo que es importante conjugar lo que está pasando entre lo que está pasando en el mundo, en el tablero geopolítico y cómo se ve a lo interno. Entonces, por eso te digo, es una fórmula que no se ha visto antes. María Corina lleva, digamos, la bandera de la dirección política. Ella, bueno, es la que mueve las masas, es la líder política de la oposición.
y Edmundo González es como esa figura que la complementa, que es quien va a llevar la batuta de la candidatura, que además tiene estas características y que bueno, en su discurso ha sido la verdad que bastante positivo, inclusivo, y creo que es una persona que le conviene mucho a un proceso que pueda ser de transición en Venezuela, una persona que tiende puentes, una persona que tiene mucha experiencia en temas de negociación política, que además tiene muy buenos contactos a nivel internacional y creo que podría ser un operador bastante indicado para ese momento, ¿no? Yo creo que además muy realista y lo expresa en sus discursos, supongo que has tenido la oportunidad de escucharlo, en el cual, bueno, habla de una forma muy transparente, o sea, esto no es algo que se va a arreglar de un día para otro, es un proceso muy complejo, lo que podría ser una transición, habla en términos de reconciliación nacional y bueno, yo creo que para el régimen y para los que forman parte del régimen de Maduro, no dudo que podrían estar considerándolo con muy buenos ojos, ¿no? Que una transición sea liderada por una figura como lo es Edmundo González. En lo estructural es complicado para el pueblo de Venezuela porque ha tenido exilio de mucha gente que ha tenido que salir a vivir porque no podían hacerlo dentro del país. El ámbito económico es desastroso, dependiendo de una renta petrolera. Decir los indicadores sería volver hace 25 años, cuando estos indicadores sirvieron para Hugo Chávez para ganar las elecciones. Incluso hay datos peores. Esto, evidentemente, seguro que puedes hablar, pero muy extenso en todo esto. Por tanto, es doloroso que el pueblo vea que tiene la potencialidad para cambiar, pero el régimen siempre ha tenido una máxima: sacrificar absolutamente todo. Todo lo que sea necesario lo puede poner en el altar de Moloch para establecer la continuidad del régimen por el régimen y la boliburguesía, el clan de los cuatro soles y todo esto para estar siempre ahí en el machito, dando igual todo lo demás. Hasta llegar tal vez al punto de un Ceausescu, tal y como terminó. Bueno, yo creo, Juan Carlos, que en este momento Maduro, a pesar de que, claro, él tiene las cartas del uso de la fuerza, es una carta que pareciera, bueno, tener de su mano, ¿no? Tiene el control de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas represoras en Venezuela, pero francamente yo creo que eso es lo que le queda. Las encuestas que podemos ver, incluso las encuestas de ellos mismos, que son pagadas por ellos, lo dan a él muy por debajo. Él no tiene los votos y eso es una verdad completamente a simple vista que está en Venezuela. O sea, ya Maduro no tiene forma de ganar esa elección. O sea, estamos en un panorama que es muy diferente, por ejemplo, al del 2013, después de la muerte de Chávez, donde la gente no votó por Maduro, obviamente, votó por Chávez, votó por la memoria, ¿no?, de Chávez, manteniendo todavía ese luto. En el 2018 los que votaron, bueno, después de una enorme abstención, o sea, él no tenía contrincantes. Entonces, en estas elecciones es otra foto, porque tienes a una oposición que, bueno, a pesar de tener muchas cosas en su contra, o sea, los 8, casi 9 millones de venezolanos que están fuera, bueno, no, yo creo que ni 200,000 van a poder votar.
en esas elecciones. Sin embargo, solo con la gente que está en Venezuela no hay forma, Juan Carlos, limpiamente de que ellos ganen esa elección. Han perdido todo el músculo político que han podido tener. Entonces, bueno, tú ves que cualquiera de las opciones que el mismo Maduro tenga son difíciles, son riesgosas para él, para la oposición, bueno, por supuesto. Pero yo creo que cualquier escenario que se pueda evaluar por parte de ellos es malo para ellos. O sea, no tiene forma de legitimarse realmente. Entonces, por eso estos últimos 2 meses que quedan son muy importantes. Ya tú ves cómo ellos mueven sus cartas. Hay muchas negociaciones, Juan Carlos, que además están en curso, que, bueno, que uno no sabe. No, son negociaciones también con Estados Unidos, con la Unión Europea. Hay una mesa de negociación en Doha, con Qatar y con los Estados Unidos, a pesar de que tuviste que volvieron a implementar las sanciones. Estas nuevas sanciones que volvieron, han vuelto, pero de una forma más light. O sea, tienen ciertos mecanismos que permiten darle licencias a ciertas empresas. Entonces no son las sanciones draconianas que estuvieron en su día desde el 2018. Entonces vemos que hay negociaciones. La Unión Europea esta semana pasada le quitó las sanciones a Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, y a otros miembros también del Consejo Nacional Electoral, bueno, como para motivar, ¿no? Ellos, claro, la respuesta de ellos fue como que a raíz de eso ellos no tienen derecho porque ninguna sanción es justa y bueno, amenazan con quitar la observación de la misión de observación de la Unión Europea. Sin embargo, yo creo que eso es mucho también de retórica, de manipulación de la narrativa, pero puertas atrás, digamos, es otra realidad. Hay mucha gente que seguramente ahora está tratando de negociar debajo de la mesa, hay mucha gente que puede estar viendo con buenos ojos una transición, como también están los radicales, ¿no? Que tratan de agarrar, pero yo creo que hay muchas cosas pasando en este momento al mismo tiempo que no son tan evidentes. Y bueno, Maduro está jugando con diferentes cartas. Tú ves como todo el tema con el Esequibo, escalar, digamos, el nivel de amenaza externa, el nivel de amenaza interna. Fíjate tú que hoy, martes, ellos están, o al menos así lo anunció Diosdado Cabello ayer, están muy apurados por aprobar en segunda discusión esta ley que le llaman las leyes de la ONG, anti-ONG, que no es otra cosa que la misma ley rusa de Foreign Agents, que este último mes ha causado protestas multitudinarias en Georgia, por ejemplo. La misma, que sí, justamente son mecanismos que están, digamos, que quieren poner en marcha para tener más herramientas para reprimir a la oposición y tratar de voltear la tortilla, como se dice, de alguna forma de cara al 28 de julio. De todas maneras, cualquier peripecia que ellos hagan, yo creo que ya han quedado bastante al descubierto. Están actuando bajo desesperación y al mismo tiempo están sumamente asustados, ¿no? De quienes podrían estar tras bastidores negociando en contra de ellos. O sea, la movilización ciudadana es tan fuerte y nadie se escapa de ello. Los mismos militares están observando, ellos mismos, bueno, tienen una decisión que tomar. Así que yo creo que no toda la suerte está echada
Eh, yo me mantengo, sea como sea, positiva, porque veo que hay presión, ellos están bastante presionados. En efecto, el tiempo pasa y en principio se aprende de todo lo que sucede. No es la misma posición de 2013 de 2018, es cierto, y tampoco es la misma situación en tanto en cuanto se ha verificado varias veces, y la última en los acuerdos de Barbados, creo que fue, que mintió claramente. El régimen mintió, Maduro no ha querido cumplirlos, los acuerdos de una elección limpia, transparente, en la que en principio María Corina iba a ser la candidata, porque así lo decidió, no el acuerdo de Barbados, no Nicolás Maduro, no una reunión política, no, el 92% en una elección directa en unas primarias. Por tanto, ahí había un respaldo claro y cristalino, pero el miedo, el problema, la dificultad está en la situación en la que el régimen trata de preservarse a sí mismo. Lo ha intentado, tratando de esquivar esos acuerdos internacionales. No sabemos si puede suspender unas elecciones con la excusa del ámbito del Esequibo. Está el asunto de tratar de establecer un puente, lo cual es ilegalidad internacional, como ya ocurrió con el caso de Nicaragua con Costa Rica, por los trabajos preparatorios de aquel proyecto faraónico de lo que iba a haber sido el canal nicaragüense, que finalmente no ha sido ningún caso, porque se eliminó. Y eso que estamos hablando de 2013, no ahora, que ahora sí tiene problemas China de financiación y de otras cosas, y entonces regaba con ser prácticamente un sugar daddy en las relaciones internacionales. Por tanto, ahí el asunto del Esequibo puede ser un juego para tratar de forzar la maquinaria y, dado que no lo pueden manipular, intentar aplazar, pero claro, es una patada hacia adelante. No resolvería nada, les daría simplemente tiempo. Es que es lo que te digo, justamente es un poco lo que te mencionaba, de que cualquiera de esos escenarios es en sí mismo un escenario peligroso para el régimen. No le garantiza que con ello detenga, digamos, todo este proceso, ¿no? de cambio de gobierno, no le garantiza que le puede salir muy mal esa misma jugada. Yo he estado teniendo algunas conversaciones, ¿no? Algunos debates con miembros de la política y personas que también me preguntan mucho sobre qué opino de ese supuesto escenario en el cual se avance en un conflicto más sostenido, o a lo mejor más características de conflicto armado con Guyana. Como te digo, le puede salir muy mal esa morisqueta a Maduro, así como vimos cómo no le ha salido tan bien a Putin como esperaba. Sin embargo, yo pienso, Juan Carlos, que a los primeros que le conviene que hayan elecciones son a ellos. O sea, si tú te pones a ver los regímenes autoritarios, son los primeros que se jactan de que son democráticos porque hacen elecciones, ¿no? Lo pasa lo mismo incluso hasta en Cuba, ¿no? O sea, ellos elecciones hay, ¿no? Elecciones siempre tienen. En Bielorrusia, o sea, elecciones tienen. En Rusia tuvieron elecciones, o sea, tú lo ves. En Irán recientemente tuvieron esas elecciones. O sea, ellos necesitan, para mantener su retórica y esa narrativa de que ellos son realmente una democracia, ellos necesitan tener las elecciones para que no se ponga en tela de juicio, porque es uno de los argumentos de ellos de que ellos son una democracia porque tienen elecciones y las ganan. Entonces, no tenerlas les daría más pie a
a su estatus de ilegítimo, ¿no? Que ya está bien puesto, digamos. Sí, está Entonces, sentado. por eso no creo que la suspendan. Creo que eso le podría traería un costo aún mayor para ellos. Claro, ¿qué otras opciones tienen, no? O otras opciones que tengan, pues hacer fraude en las elecciones, por supuesto. Pero yo los veo que están tan mal en el tema popular y bueno, de ahí depende mucho también de la organización que pueda tener la oposición. Bueno, María Corina tiene esta meta que llama los 600K, 600.000 personas que formen parte de los comandos a nivel nacional para cuidar los votos y que haya presencia, ¿no? de la oposición, que esa ha sido una de las fallas, bueno, durante estos 25 años. O sea, no es lo mismo una elección en el este de Caracas a una elección, bueno, en la Venezuela profunda, ¿no? Como llaman, donde no tienes acceso a las actas en todas las regiones, municipios, que uno sabe dónde es que están haciendo la trampa, porque el fraude electoral al final se comete antes de llegar a la máquina. Muchas veces el gran fraude electoral se comete antes. Entonces, yo veo que en ese sentido, bueno, la oposición y la dirección política que le está dando María Corina está muy bien direccionada hacia dónde tiene que ir. Bueno, tú has visto, mira, el régimen no ha dejado de perseguir, incluso en estas giras nacionales que está realizando María Corina, ellos la persiguen, o sea, la ciudad donde ella anuncia que va a ir, ellos van y montan una contra Sí. marcha ahí, en cada lugar. Y entonces luego van y cierran el hotel donde ella se queda, lo fiscalizan y los castigan, los cierran por un tiempo, castigan, ¿no? A quienes le dan al ojo. O sea, que hay una represión constante, han metido presas personas que salen abrazando a María Corina y le dan las gracias y le expresan su apoyo, que bueno, salen en un video y van y a los 3 días aparecen presos por el SEBIN. Entonces, ellos están desesperados, están actuando con desespero y yo creo que eso tiene un efecto. Yo creo que eso va a tener un efecto a la hora. Ellos, por supuesto, bueno, daño sabemos que pueden hacer, estamos claros, pueden inventarse cualquier cosa para tratar de sacar a la oposición de la carrera. Eso yo creo que es algo que hay que ver con ojos muy objetivos, ¿no? Cómo pueden tratar de sacar a Edmundo González, pero bueno, fíjate que mismos mandatarios como Lula da Silva en Brasil, como Gustavo Petro en Colombia, le han ha hecho llamados importantes de atención a Maduro porque, bueno, obviamente está tratando de no cumplir los acuerdos. A Lula, por ejemplo, le preocupa mucho ese escenario precisamente del conflicto en el Esequibo. Le preocupa mucho, le impacta. Entonces él no está cómodo. Yo veo que Maduro no está cómodo. Recientemente han avanzado muchísimo, es lo que he podido observar, han avanzado muchísimo en su relación con China. Han estado el último mes firmando acuerdos y avanzando en planes que tenían marcados como a largo plazo, siguen avanzando en ello. Yo creo que Maduro, bueno, tiene el plan, creo que lo habíamos discutido antes,
de entrar a los BRICS. Es como uno de sus objetivos, entrar este año a los BRICS, pero yo creo que a él lo pusieron así como que, bueno, tú quieres entrar a los BRICS, demuestra que puedes mantener el poder en Venezuela. Y yo creo que les está haciendo la carrera cuesta arriba. Creo que lo tiene difícil. Yo no creo que ni los chinos le han firmado a Maduro un cheque en blanco. Maduro, claro, puede estar prometiendo, pero creo que ellos están en una situación en la cual ven que está muy, muy inestable, no tiene ese control que parece que tiene. Además, incluso si él decide entrar en un conflicto con Guyana, bueno, sabemos todos la situación precaria que reina en todo el país en muchos sentidos, que no escapa del sector militar. Entonces creo que puede quedar mucho peor y como te digo, no lo tiene nada fácil. Sí que eso me hace pensar que hay mucha gente que está dispuesta a negociar la salida. Bueno, fíjate todo lo que ha pasado con el tema de Tarek El Aissami, esos últimos sucesos, cómo han ido cayendo, o sea, bueno, aparte de revelar lo que ya sabemos de que toda la gente alrededor de Maduro y el propio Maduro lo que han hecho es robar al país de una forma escandalosa. Hay mucha gente que ha estado tendiendo puentes con la oposición, de todas maneras. O sea, ahí están ahora en un modo en el que todos aparentemente están sálvese quien pueda. Una cosa es lo que dicen frente a una cámara, lo que puede estar diciendo Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional y gritando y diciendo, y otra cosa son las negociaciones que puedan estar teniendo detrás o cómo quieran tratar de salvarse. En efecto, la represión siempre es un posible. Y en el caso de los primos hermanos cubanos, recientemente se ha sabido que a una persona que simplemente grabó una manifestación opositora le han caído 15 años de prisión. Esto lo mantiene Prisoners Defenders, entre otras ONGs, explicando por qué Cuba es un régimen dictatorial y el daño que hacen a su propia población. Está enlazado el régimen cubano con el régimen venezolano, eso lo sabe todo el mundo. Y evidentemente es imposible de entender por qué, por ejemplo, pudieran aplazar. Por ejemplo, te dicen las elecciones, bueno, en vez de hacerlas en julio, las hacemos en diciembre. En diciembre, como se suponía que era, sí, claro. Por pueden decir, pero ¿para qué? ¿Para hacer qué? ¿Simplemente para ganar 6 meses? ¿Para robarse un dinero y llevárselo a otro lado? Y cuando llegue diciembre, pues que gane la oposición y a partir de ahí irse ¿a dónde? ¿A vivir a Rusia? ¿A vivir a Irán? Que quizá le quede poco también para ser una teocracia en la que parece que quiere alguno dejar el poder al hijo de Jamenei, lo cual ríase usted de la dinastía Reza Pahlavi, que ahora llegan los teócratas a hacer una monarquía bastante sui generis. Por tanto, ¿a dónde se irían a vivir? Estos que evidentemente no se van a ir al círculo polar ártico, querrán algo más salsero, más calentito. Claro, bueno, muchos dicen, estaba Sebastiana Barraez, una periodista que sigue mucho el tema militar en Venezuela, bueno, dice que el que tiene por lo menos un avión asegurado es Maduro, pero no los demás. Entonces, por eso te digo, hay cosas que no se ven y que no se van a saber sino hasta que pasen, pero yo creo que pensar a ciencia cierta de que van cómodos y parece difícil, ¿no? Tomando en cuenta el expediente que tienen, ¿no? De violadores de derechos humanos, de, bueno, violadores de la Constitución y toda la larga lista. Claro, ellos van a tratar de hacer algo. Sin embargo, yo sí veo que el momento actual
tiene características que no han existido en años y en ocasiones anteriores. Además, todo lo que es el panorama internacional, pueden muchas cosas estar a favor de ellos y pueden otras no estar. Pero, bueno, además, el tema también es que, bueno, Estados Unidos está empujando, pero cada quien también está en lo suyo. O sea, yo creo que, y siempre he sido muy, incluso que he trabajado en la parte internacional durante el gobierno interino y lo que es la interacción internacional con los aliados. A mí me parece que este momento ahora, las fuerzas políticas en Venezuela tienen que, de cierta forma, dejar de creer que la comunidad internacional va a ser algo muy determinante para que ese cambio ocurra ahora. ¿Por qué? Porque es que el momento en el cual se están llevando a cabo las elecciones es un momento en el cual los aliados, bueno, están cada quien lidiando, bueno, cada quien lleva una cruz. Estados Unidos en campaña electoral, en año electoral, con una administración que parece que lo que está es de salida, no sabes qué te espera, hasta que no llegue Trump no puedes, bueno, dependes de Biden y Biden está enfocado en su campaña y puede ser que las decisiones que puedan tomar, bueno, tienen por delante, por supuesto, el interés de lo que le convenga más para su campaña. O sea, no son los intereses de Venezuela los que vayan a reinar ahí. Europa también tiene unas elecciones ahora, sí, en nada. Entonces, hay muchos cambios. El avance de Rusia sobre Ucrania, todo el tema de que en Europa también están en una posición de que les afecta también una administración americana de Biden que podría estar en salida con un discurso de un Donald Trump que parece que va a ser no tan colaborativo, tal vez, no tanto en la línea de Europa. Europa ya se ve más bien como planteándose una economía de guerra, de escalación de la guerra. Y bueno, vemos cómo también la guerra en Israel, en Gaza, también sigue avanzando. Eso también tiene implicaciones para estos aliados. Entonces yo creo que Venezuela, bueno, tiene que tener muy claro que en ese sentido hay que, porque sigues escuchando de que, bueno, de que dependen muchas cosas de cómo la comunidad internacional. Yo creo que hay que pasar un poco esa página en este momento y enfocarse en la presión que se puede hacer lo más posible a nivel interno, que es lo que va a determinar el resultado de lo que vaya a hacer esa elección, la forma como la oposición vaya a cuidar su voto y vaya a luchar por ellos, y de que haya las elecciones así, que se mantenga Edmundo en la carrera electoral y no tanto poner sus manos confiando en una comunidad internacional que ahora tiene, bueno, una lista de prioridades infinitas. Y además de Estados Unidos y de la Unión Europea, hay una elección que no sé si hay alguna afectación o no, que es México, que hay una elección el día 2 de julio, esta próxima. Decía mi querido amigo Sadier Grandillo, que ha seguido el último debate, que la candidata es Sheinbaum, porque hay una limitante en la presentación de Andrés Manuel López Obrador y que no puede ser candidato. Tenemos una heredera, Sheinbaum, que era bastante
rica en agravios respecto de la presunta corrupción y fraude en 2006, en 2012. Era bastante victimista su último discurso en ese debate televisado, y algunos se han desconectado de las elecciones mexicanas dando por hecho que Morena será como el PRI y que va a revalidar el triunfo y que va a ser algo mecánico, pero la candidata Gálvez del Partido Revolucionario Democrático, del PRI y del PAN está bastante cerca en el ámbito de las encuestas. Por tanto, según gane u otro, ¿puede tener alguna afectación en el tema de Venezuela? Bueno, tú sabes que Maduro también, yo creo que él ha tenido muchos revés con la región. Tú has visto cómo han reaccionado incluso a estas comunicaciones que ha hecho Petro, incluso con la Cancillería colombiana, en la cual incluso los han acusado de estar siguiendo órdenes de Estados Unidos. Creo que obviamente va a tener un impacto, o sea, todo les está de alguna manera impactando en el panorama internacional. Va a causar un impacto. Bueno, tú has visto que, bueno, incluso la mesa de negociación estuvo también un tiempo en México. El presidente López Obrador, bueno, él ha obrado, ¿no? De que él ha sido ayudado, ¿no? a llevar a cabo esa negociación. Y México es un peso en la región. O sea, Maduro va a buscar legitimarse de alguna manera de forma regional y expandir su posición. Pero es que fíjate, incluso a nivel regional, si te pones a ver el tema con el Esequibo, Cuba también tiene su posición con respecto a Guyana. Cuba defiende la soberanía de Guyana y Cuba ha sentido que, bueno, ellos no han podido recibir ya suficiente, han entrado en una crisis como, digamos que diferente, les ha impactado bastante. Y creo que están más bien apostando más hacia Guyana. Entonces te das cuenta que Maduro no tiene tantos apoyos tampoco. Entonces yo obviamente creo que eso le va a afectar. La posición de Lula les ha venido afectando, la posición de Petro también, porque bueno, todo lo que pasa en Venezuela también les salpica a ellos mismos. Hay un coste político para ellos. Entonces todo eso forma parte como que de la misma ecuación que me sigue llevando a pensar que Maduro no está para nada en una situación cómoda. Seguramente no, porque siquiera cuando tiramos del hilo de Tarek el-Aissami, que tenía vínculos con Irán, y en Irán ha fallecido el presidente, que era Raisi, y tenía pretensiones de ser el heredero del enfermo Ali Khamenei, que parece que había dos candidatos, uno ha muerto, y el hijo de Khamenei parece que pueda aprender de su padre y tratar de suplir su presencia. Y por lo tanto, esa relación con otros escenarios evidentemente puede favorecer o desfavorecer, tener situación favorable o desfavorable. La presencia de Rusia en Ucrania quita posibilidades de presencia de Rusia en otros lugares, ya sea por ejemplo en el tema venezolano. China tiene dificultades para hacerse presente también en Venezuela, por tanto no tiene tantas palancas a la hora de buscar referentes que le puedan salvar en este año 2024 de alguna manera, de algún mirlo blanco que pueda hacer de salvador de Nicolás Maduro Moros. Y debajo de ahí estaba lo que comentabas respecto de sálvese quien pueda y tratar de salvar haciendas, haciendas producto de robo y de estas cosas que suelen hacer las dictaduras, pero tratar de salvar cada cual su prurito personal antes de que un cambio de régimen brusco tal vez pueda levantarles las cuentas
como seguramente una democracia auténtica haría. Sí, totalmente. O sea, mira, un proceso de transición en el caso venezolano no es sencillo, no va a ser nada sencillo. Ellos, bueno, seguirían teniendo la Asamblea Nacional. Para empezar por ahí, el Tribunal Supremo de Justicia. Pero entendemos que regímenes autoritarios como este son regímenes que basan y centralizan su poder en lo que es la presidencia. Es como la cabeza de la serpiente, ¿no? Y dependen mucho de ellos. O sea, si ellos pierden la presidencia, esto sería un colapso. Un colapso total. Además, hay elecciones de la Asamblea Nacional para el 2025. Que si bien no se tiene que esperar, en parte de esa transición, bueno, se tiene que esperar lo que sería ese curso. Obviamente ellos van a, bueno, yo pensando acá en algunos de esos escenarios, ellos van a seguir contando, digamos que con el control de esas instituciones, que como bien sabemos, en Venezuela no hay separación de poderes públicos. Sin embargo, todos ellos siguen la línea de la presidencia. Entonces, obviamente, va a haber una ruptura. Eso sería, bueno, el principio del colapso. Y depende mucho de, bueno, de cómo se mantengan, cómo se comienza esa transición. Muy bien sabes que eres historiador, que bueno, las transiciones duran mucho tiempo. Tú has visto aquí en Europa del Este, aquí donde yo estoy en Bulgaria mismo, pareciera que la transición a la democracia desde que cayó el comunismo no ha terminado. Sigue teniendo consecuencias de decisiones que se tomaron en ese momento y de cómo se tomaron que te siguen saliendo, ¿no? Hoy en día. Sí, y tiene debilidad estructural porque hay elecciones. Sí, hay como cinco elecciones en muy poco tiempo, lo cual contrasta con el vecino, Rumanía, que en principio estaba peor, pero ahora parece más o menos estable. Más o menos, sí, con otro tipo de estabilidad, o y más si lo comparas con los países bálticos, bueno, totalmente opuesto. Entonces, entendemos que no hay una receta que te sirva para todo. Sí. La situación es compleja. Y por ejemplo, si uno mira la República Checa y Eslovaquia, pues parece que la República Checa quería ir más avanzado en esos cambios y la República de Eslovaquia pues más pausado, y eso lleva, por ejemplo, a que el antiguo régimen se travista en el Partido Socialista y aparezca en el Partido Socialista un Robecico y monte la que ha montado, con lo cual eso tiene consecuencias. La toma de decisiones en un determinado momento pues es una oportunidad que luego se pierde, y si no se hace. Sí, vas acarreando con esas decisiones. Después de eso, muchas de esas decisiones que se vayan a tomar en el inicio de una transición, a pesar de que eso se pueda, claro, esto es un proceso tan largo, pero marcará una pauta de la calidad del nivel de gobernabilidad que puedas llegar a alcanzar. O sea, yo creo que es muy irreal hablar en términos de un gobierno que va a sacar el país adelante, o este próximo gobierno que venga vaya a sacar el país adelante. O sea, mira, el país está así, como si tú lo ves en un eje de coordenadas, ¿no? O sea, estamos a menos 100. Si queremos alcanzar más o menos una tendencia positiva, primero tenemos que reconstruir mucho de lo que está destruido. O sea, hay demasiado que se tiene que reconstruir. En ese sentido,
Edmundo ha sido muy cuidadoso, él habla de la reinstitucionalización del país. Yo creo que, o sea, tú no puedes de un día a otro hacer algunos cambios que te hagan ya empezar a funcionar de una forma como un país democrático que empiece un avance, ¿no? Tú tienes que hacer una limpieza, por llamarlo así, o sea, tienes que limpiar la casa. Venezuela es como una casa que está en ruinas. Tú no puedes pretender que de un día para otro ya puedes vivir en esa casa como si fuera una casa de lujo, ¿no? Tienes que, bueno, remodelar, arreglar, sacar lo que está destruido, arreglarlo, ver cómo empezar a estructurar, porque no es la idea tampoco de volver atrás. Mucha gente a lo mejor habla y sigue hablando en términos de volver a una Venezuela democrática. No, ya estamos muy lejos de eso, ya eso quedó en el pasado. Yo creo que se tiene que empezar a proyectar una Venezuela nueva, del futuro, diferente, que esté a la par de los retos que tiene el mundo hoy en día. Una Venezuela que ya no vaya a depender tanto de la economía del petróleo, sino que más bien busque desarrollarse en otras áreas, incluso a nivel energético, tener otros objetivos, ¿no? de energías más limpias, y por supuesto, bueno, el tema de los derechos humanos. Eso yo creo que hay una gran deuda ya. Y bueno, Venezuela ahora está socialmente también ha estado muy golpeada. Y yo incluso veo acá, por decir el ejemplo de Bulgaria, tú sigues viendo, ¿sabes? Claro, aquí el comunismo estuvo 45 años, pero y en Venezuela ya 25. O sea, tú tienes una generación de jóvenes que tienen de 25 años para abajo que solo han vivido en dictadura, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que y por eso digo que incluso lo veo aquí, todavía hay mucha mentalidad de que parece que todavía siguen pensando en comunismo, ¿no? Tienen todavía esas raíces, ¿no? Es algo que es difícil salir de ahí. O sea, tener altos estándares de democratización no es algo que tú haces de un día para otro. O sea, Venezuela es un país que actualmente todo es una economía ilícita, es una economía a la sombra. Entonces, eso está en el tejido social, en todos los niveles. Un país que tiene utilizan el dólar como la moneda de cambio cuando obviamente es ilegal, ¿no? Un país que está sancionado por los Estados Unidos no puede. Entonces, ¿cómo pasas de eso? Eso no es algo de un día para otro. O sea, hay muchísimos retos por delante. No se puede hablar con simpleza de ello. Así que hay que ir poco a poco, y yo creo que el manejo de las expectativas en la oposición siempre ha tenido muchas fallas. Yo creo que la gente tiene que, bueno, tratar de estar en la medida de lo posible lo más clara del tamaño del reto. Y que en efecto en Ecuador durante un par de años se incumplía la Constitución, y de manera deliberada y por el propio gobierno, porque el dólar entró en funcionamiento siendo en teoría una moneda que era ilegal y que no estaba en la Constitución. En la Constitución hablaba de una moneda propia que desapareció después, y luego se adaptó la Constitución para la nueva realidad que se había construido. La gente recordará que a la oposición le tildaban bueno, esta es la gente que viene a volver a traer la cuarta a vida, el pacto de punto fijo, volverán con la Constitución del 61 y simplemente meterán toda la experiencia bolivariana en un cajón. No, a ver, la oposición no es de la cuarta. La oposición está más cerca de instaurar esperanza y pan con una sexta república que de volver a la cuarta, porque evidentemente el mundo avanza. Exactamente.
Evidentemente ellos, por ejemplo, incumplieron la promesa con la constituyente de establecer una nueva constitución, que no salió ni una sola línea de una constitución de esa maniobra artera para tratar de quitar la Asamblea Nacional a quien había ganado, que era la oposición. Por lo tanto, ellos mismos han incumplido su propia constitución muchas veces. Por tanto, no se le puede pedir, además de esperanza y pan, al nuevo gobierno que pueda venir, que establezcan directamente la Sexta República, que establezcan una constitución prácticamente en 5 minutos, porque evidentemente, como has comentado, hay que hacer la limpieza primavera, hay que volver a poner el país en marcha, que Guyana tiene más petróleo saliendo que Venezuela y es el país con mayor reserva probada del mundo, lo cual es increíble. Sí, es un proceso muy largo y bueno, la oposición también tiene el reto de que toda esta transición, bueno, se tiene, para poder recuperar la gobernabilidad y la institucionalidad del país, todo se tiene que hacer, bueno, desde el mismo marco de la Constitución y de las leyes, para poder restaurarla. Entonces, bueno, eso te da limitantes también. Por supuesto, entonces no es algo que tú cualquier cosa la vayas a arreglar, como dicen, de un plumazo. Sí, pero ciertamente, seguro que te acordarás, Torcuato Fernández Miranda, muy cuco, estableció la ley de reforma de la política en 1976 con la llamada octava ley fundamental del reino, que, bueno, Franco decía que era un reino, aunque no había rey, con una octava ley que era desmontando las anteriores y estableciendo un pacto de la ley a la ley, que derivó luego la Constitución de 1978. Por lo tanto, esta finura, esta filigrana, se puede hacer. Claro, pero entonces fíjate que vas a tener un año más de Asamblea Nacional de Maduro, por lo menos. Entonces, también puedes tener esas limitantes en ese sentido. Entonces, yo creo que, como dice Edmundo, aquí hay que manejar esto con mucha mano izquierda, porque no es complejo, es bastante complejo, quiero decir, desde el ejercicio del Poder Ejecutivo, bueno, yo creo que lo fundamental, o sea, para que el próximo presidente, y fíjate que si ellos incluso llegan a ganar las elecciones en julio, bueno, tomará el mando en enero del 2025 y lo tienen que hacer ante la Asamblea Nacional o, si no pudiese, ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ambos, bueno, brazos represores, porque parece que para eso es que están ahí. Pero yo creo que es fundamental y yo creo que uno de los primeros pasos de que pueda marcar la diferencia, porque el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente, bueno, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que es una de las posiciones en la cual, sin ello, ¿cómo puede avanzar, ¿no? al ejercicio del Poder Ejecutivo, de la presidencia? Entonces yo creo que eso marcaría mucho la diferencia. Veo que en ese sentido, bueno, hay un mensaje claro que tiene el candidato Edmundo hacia las Fuerzas Armadas, bueno, de ponerse del lado de la Constitución, porque de eso dependerá mucho cómo se vaya a desarrollar. O sea, va a tener unas Fuerzas Armadas que ahora, y tratando de ver un poco, ¿no? Tratando uno de ponerse en los zapatos, ¿no? De los demás. Bueno, tengo una Fuerza Armada que dicen, bueno, estamos, o que Maduro nos pone en un conflicto bélico con Guyana, o estamos que tenemos que seguir la Constitución y ponernos del lado del presidente que salga electo, que ellos ya saben que va a ser de forma limpia. Entonces yo creo que mucho dependerá también de la actuación de esas Fuerzas Armadas. En efecto, las Fuerzas Armadas son un pilar fundamental porque reciben el mandato de tener las armas del pueblo para utilizarlas en defensa de la Constitución y del propio pueblo. Lo cual evidentemente es algo que tampoco ha sido realizado como debería en estos 25 años.
Pero hay esta esperanza también en Europa del Este, como es el hecho de que en agosto de 1989 el presidente de Polonia se vio obligado a nominar y elegir por la victoria en las elecciones parlamentarias a un candidato de solidaridad. Y fue la primera piedra para derruir todo el esquema en el ámbito de Europa Oriental. Por lo tanto, un cambio de una persona puede significar el derrumbe completo de todo el sistema político. Es que yo creo que ese ha sido uno de mis grandes insistencias en materia internacional, en la oposición democrática, de, miren, hay que devolver la foto a la transición de Europa del Este, a la transición democrática de cada uno de los casos de Europa del Este. A lo mejor las respuestas, muchas de las respuestas, o por lo menos una guía, las pueden encontrar en esa historia, más que de repente enfocarse en países más occidentales, ¿no? Que no pasaron por ello, ¿no? Puedes encontrar formas de cómo se dieron, ¿no? ese colapso, porque eso fue, bueno, como una cadena de muchos colapsos, de muchos regímenes, pero cada uno con sus particularidades. Y bueno, cada caso, por supuesto, diferente. El de Venezuela, bueno, otra cosa también. Pero sea como sea, ciertos esquemas se pueden repetir, pueden tener sus similitudes. Y bueno, sin olvidar de que, claro, tema de Venezuela, bueno, dentro tienes todos estos grupos, bueno, tienes guerrilla dentro también, que son otros problemas en los cuales habrá que enfocarse, pero como tú has visto también que tú has seguido mucho ese tema, como la guerrilla también ha estado incluso peleando contra las Fuerzas Armadas, o sea... sí, y que también hay una especie de feudos, en el peor de sentido, de feudos tipo feudal, de control económico de determinadas áreas y de determinadas minas y todo esto, por lo tanto hay mucho despeje que hacer. Así es, Juan Carlos. Así que de verdad te agradezco el interés, la reflexión, el análisis que sigues teniendo con esto de Venezuela. Y bueno, yo creo que en 2 meses pueden pasar muchas cosas, pero bueno, la gente está organizada, está mostrando una gran fortaleza y determinación en el proceso electoral. Y bueno, ya veremos seguramente muchos disparates que vendrán por parte del régimen, pero la determinación de la gente no se puede subestimar tampoco. Así como no se puede subestimar a ellos lo que hagan, no se debe subestimar tampoco el esfuerzo que está en marcha y que se ha logrado esa unión de los diferentes partidos, y cada uno con sus complejidades, ¿no?, que tiene. Están trabajando juntos y se nota el cambio, ¿no?, y cómo eso está afectando. Ciertamente, como dices, los ingredientes están encima de la mesa, están dispuestos para ordenarse de una determinada manera, donde puedan ir encajando. Veremos, el camino es amplio hasta el 28 de julio de este 2024, pero no es sino un jalón más, no es un punto de llegada, es un punto de partida de un sueño esperanzador, si es posible alcanzarlo, en donde pueda empezar una nueva vida para Venezuela, en donde pueda haber pan para todos los venezolanos, pueda haber retorno a aquellos que han tenido que salir obligadamente, que pueda haber libertad, democracia, expresión, que haya creatividad de nuevo, y eso evidentemente es una oportunidad de oro que puede también servir para que Cuba la tenga. Si Venezuela es libre, Cuba igual también es libre. Por tanto, es una carambola que puede hacer muy feliz a mucha gente en el segundo semestre del 2024. Por tanto, es muy bonito lo que puede estar por venir. Sí, sería en efecto una victoria no solo para Venezuela, sino para el mundo libre y democrático que
necesita y requiere urgentemente de victorias y esperanza, de que, digamos, el autoritarismo no siga avanzando en su agenda global que tienen. Es una batalla de esta misma guerra que tenemos en este momento. Entonces, bueno, los venezolanos tienen que mantenerse en la lucha. En eso estamos, Juan Carlos. Sí, por eso precisamente yo estoy muy agradecido de que hayas estado por aquí a tratar estos temas con las perspectivas que tenemos. Y evidentemente yo agradecido y que podamos volver en un futuro sobre este y otros temas, ya sean de Europa Oriental, de América o de otros lugares de nuestro querido mundo. Así es, Juan Carlos, así es, agradecida contigo que, bueno, me has invitado. Así que, bueno, atentos, atentos. Yo, bueno, tengo fecha de parto justamente para el día de las elecciones. Así que estamos aquí a la espera también, así que venga la victoria por acá de la bebé y en Venezuela de la libertad. Bien, pues muchas gracias.